Mis amados hermanos, en la fe de nuestro Salvador Jesucristo, paz a vosotros. Pueden sentarse, mis hermanos, muchas gracias. Le damos gracias a Dios, mis hermanos, porque nos ha permitido llegar hasta estos momentos, ya que en sus manos, mis hermanos, en su voluntad está pues cada uno de nosotros. Sabemos que si no fuera por la misericordia de Dios, no estuviéramos, ¿verdad?, en pie. Por eso estamos agradecidos y debemos siempre honrar a nuestro Dios, porque es el único que se merece la honra y la gloria. Y mis hermanos, vamos a estudiar un pequeño tema, donde vamos a darnos cuenta, mis hermanos, pues de la Escritura, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que es lo que nos dice. Porque abriendo, mis hermanos, el libro sagrado, pues encontramos muchas cosas que pues el mundo, ¿verdad?, no solamente nosotros deberíamos de saber. Y de antemano, mis hermanos, pues cada vez que escudriñamos este libro, mis hermanos, pues nos damos cuenta de algunas cosas que pues nos interesan, porque es la palabra de nuestro Dios. El título, mis hermanos, los pueblos o los que maldicen a su pueblo van a ser destruidos. Los que maldicen a su pueblo, lo estoy poniendo así porque en esta época, mis hermanos, por la iglesia de Dios, la iglesia o el pueblo que forma de cada uno de nosotros, pues también si somos fieles a Dios, hermanos, pues también Él va a destruir si nosotros somos infieles. Pero si nosotros somos fieles a Él, mis hermanos, pues vamos a permanecer también. Eso es lo que siempre nos ha recomendado la palabra de nuestro Dios, de que todos aquellos que, como dice Malaquías, el profeta Malaquías dice, y todos aquellos que pues que no obedecen a Dios, dice, pues van a ser estopa, ¿verdad? Y se menciona ahí. Entonces, de alguna forma, mis hermanos, los enemigos de Dios son aquellos que están en contra de Él. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, dice, el que no es conmigo, entonces es contra mí. Y aún nosotros, mis hermanos, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, pues de alguna forma estamos en contra también de Él. Ya sea que pues se vea o se deje ver más visualmente, ¿verdad? O sea, nada más porque en Apocalipsis pues te dice, ¿verdad?, que si no somos calientes, entonces somos tibios o somos fríos. Y de acuerdo a eso, pues también, mis hermanos, la recompensa pues es con los impíos de igual manera. Entonces vamos a estudiar un pequeño tema, mis hermanos. El pueblo de nuestro Dios, se dice que, ya por las escrituras que hemos estudiado, que no lo escogió a nuestro Dios porque hayan sido pues muchos, dice Él. No las escogí porque hayan sido muchos, o porque hayan sido pocos, o porque hayan tenido otra cualidad, ¿no? Simplemente porque Dios le hizo una promesa a Abraham de que su simiente de él iba a ser grande en la tierra, mis hermanos, y pues tan grande que, pues dice, él menciona las estrellas o menciona la arena de la mar. Pero entonces este pueblo, mis hermanos, aunque con el paso del tiempo fue creciendo, con Abraham y su simiente, de Isaac, y luego Esaú o Jacob, ¿verdad?, también. Y por eso que se le llama, mis hermanos, el Dios de Isaac, o de Abraham, ¿verdad?, Isaac y Jacob. Y entonces vemos, mis hermanos, que ahí, pues desde ese momento, pues nuestro Dios bendijo a esa simiente y fue creciendo poco a poco con el paso del tiempo. Pero nos damos cuenta, mis hermanos, que los pueblos que se oponían en contra de este pueblo de Dios, nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que nuestro Dios los protegía en todo tiempo. Tanto, mis hermanos, era que ese pueblo, mis hermanos, decía que era un pueblo especial y para Él, para que lo honraran. Entonces, por ese juramento, mis hermanos, pues Él protege a su pueblo Israel en donde quiera pues que está. Aunque con el paso del tiempo vemos que lo han querido destruir en todo tiempo, ¿verdad?, las naciones hasta estos momentos, pero siempre ha permanecido porque Dios siempre lo ha cuidado.
Dice en Éxodo capítulo 4, en su verso 22, dice así, Éxodo 4, 22 dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces cuando nuestro Dios manda a Moisés a que fuera y le dijera a Faraón, al rey Faraón, para que dejara salir a su pueblo, y le está diciendo, dice el Dios de Israel, dice así: deja salir a mi pueblo porque es mi primogénito. Así le llama, mis hermanos, su primogénito. Por ejemplo, una persona, mis hermanos, un matrimonio que tiene un hijo único, ¿verdad? O el primero, mis hermanos, pues nos damos cuenta, ¿verdad? Con más razón todavía cuando Dios escoge a su pueblo, le está diciendo, mis hermanos, que es su primogénito. Vamos a mirar, mis hermanos, ahora vamos a mirar en Zacarías. Vamos a Zacarías capítulo 2. Mire cómo dice ahí de esa forma. ¿Cómo vamos a mirar la protección? Y ahorita vamos a mirar los enemigos que lo han querido destruir. Por ejemplo, dice en Zacarías capítulo 2, verso 8, dice así. Dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, después de la gloria me enviará él a las gentes que os despojaron, porque él, el que es, dice, el que os toca la niña de su ojo. Aquí le está enviando, mis hermanos, un mensaje a las naciones. Dice: si alguno de las naciones ha tocado a mi pueblo, dice, pues como le están mandando a decir que es como si lo hubieran tocado a él. Porque aquí lo llama y le dice que Israel es como la niña de su ojo. Así que entonces le está diciendo que cualquier persona o cualquier nación que maldiga a Israel o que le haga daño a su pueblo, dice que pues lo va a proteger, mis hermanos, como si le hicieran daño a él, y lo mira, dice, como la niña de su ojo. Dice Salmos capítulo 17, en su verso 8, dice así. Dice: guárdame como lo negro de la niñeta del ojo, escóndeme en la sombra de tus alas, y delante de los malos que me oprimen, de mis enemigos que me cercan por la vida. Bueno, aquí está diciendo también, el salmista David está diciendo, mis hermanos, en referencia a su pueblo, está diciendo que lo guarde, por ejemplo, aquí está diciendo David, ¿verdad? Pero está diciendo, mis hermanos, que él es parte del pueblo, y también dice: guárdame como lo negro, dice, de tu ojo. Entonces, cuando vemos nosotros que a Israel lo han querido destruir muchas naciones y pueblos, mis hermanos, que se han opuesto, porque yo a veces me pregunto, ¿verdad?, ¿por qué muchas naciones, pues desde antes, se han querido destruir a Israel? ¿Cuál es el malestar, verdad, que las naciones han tenido en su corazón, y de alguna forma pues lo han querido desaparecer, verdad, o acabar, dijera así, verdad? Porque como si Israel, mis hermanos, les hubiera hecho algo a las personas, verdad, o a las naciones, o les hubiera quitado algo. Pero en realidad, mis hermanos, cuando las naciones se oponen o le hacen daño a su pueblo, mis hermanos, pues nos damos cuenta que Dios siempre ha estado ahí para protegerlo en todo tiempo. Y no importa, ¿verdad? No importando cómo se haya comportado, porque nosotros nos damos cuenta que en muchas ocasiones, pues Israel, mis hermanos, se ha vuelto idólatra, ¿verdad? Y ha dejado los mandamientos de Dios, y vemos que han sufrido, mis hermanos, pues muchas cosas, guerras, persecuciones, ¿verdad? De muchas formas, pues han sufrido ellos, y algunos a veces se preguntan, pero ¿por qué ellos no han
ya experimentaron, ¿verdad?, los malos tiempos que han sucedido sobre ellos, pero aún así siguieron adelante, mis hermanos, muchas veces pues desobedeciendo a nuestro Dios. Y ya nuestro Dios, mis hermanos, los entregaba a mano de sus enemigos, pero también les dejaba saber a sus enemigos que tuvieran cuidado de no castigar lo demás, ¿verdad? Que su mano no fuera sobre ellos, pues de más, porque también nuestro Dios pues iba a castigar a los pueblos, ¿verdad? Si castigaban de más a su pueblo. Y nos damos cuenta, mis hermanos, de un principio, por ejemplo, vamos a mirar que dice en Éxodo. Vamos a mirar que dice Éxodo. Y aquí nos damos cuenta que desde un principio, cuando le dice Moisés a Faraón que dejara salir a su pueblo, le está diciendo, déjalo ir, dice, para que me celebre fiesta en el desierto. Faraón no lo quiso dejar ir por un momento y después le dijo, bueno, váyanse con la última plaga, le está diciendo, váyanse. Pero cuando ya iban ellos camino, mis hermanos, a la dirección donde Dios les había dicho, antes de llegar, mis hermanos, al mar, pues miraron que Faraón iba atrás de ellos, ¿verdad? Nosotros damos cuenta, todo eso ya sabemos. Iba atrás de ellos, entonces, para destruirlos, antes de que cruzaran el mar. Y de ahí nos damos cuenta, mis hermanos, entonces, que nuestro Dios le dice a su pueblo, le dice por medio de Moisés, le está diciendo, si Faraón viene atrás de ustedes, dice, no se preocupen, dice, quédense quietos, dice, porque los egipcios que ahorita ustedes han visto, nunca jamás los van a volver a ver. ¿Por qué? Nuestro Dios sabía que llegando cruzando el mar, mis hermanos, ellos iban a ser destruidos. Son enemigos de ellos que los querían pues acabar. Y nosotros nos damos cuenta de que después de que acabó de pasar Israel, mis hermanos, pues el pueblo, mis hermanos, pues se alegró mucho. Y de allí que entonces, mis hermanos, cuando iban rumbo a la tierra prometida, había naciones que ya estaban ocupadas, muchas gentes estaban ocupadas. Israel quería pasar recto, quería pasar por aquellos lugares, por aquellas tierras, y les mandaba embajadores y le decía, miren, voy a pasar por tu tierra, déjanos pasar, no vamos a dañar nada, solamente lo que queremos es pasar. Bueno, le envió mensajeros a Amalek, mis hermanos, el número Éxodo 17, en el verso 8 hasta el verso 16. Ustedes no vamos a leer todo, solamente quiero que veamos donde dice, ¿verdad? Entonces, ¿quién era Amalek, mis hermanos? Pues Amalek, mis hermanos, pues era el nieto de Esaú. Era el nieto de Esaú. Amalek nació de un hijo de Esaú. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que Esaú pues también es el que vendió, mis hermanos, pues la bendición se la vendió a Jacob, y por lo tanto, mis hermanos, pues nos damos cuenta que de ahí viene pues la descendencia, ¿verdad? De Esaú viene Amalek. Y entonces le está diciendo aquí que lo dejara pasar, mis hermanos, por su tierra, pero Amalek, mis hermanos, o el rey de Amalek en ese tiempo, pues dice que junta todo su ejército y le echa guerra a Israel, solamente por no dejarlo pasar. Y vemos, mis hermanos, pues que eran generaciones ya como familias, ¿verdad? Que lejanas, pero eran familias. Y le está diciendo pues que lo dejara pasar, y no, en lugar de dejarlo pasar, pues le echa la guerra. Le dice el verso, vamos a mirar, dice el verso 13 al 16, dice así: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi, y dijo: por cuanto la mano
sobre el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Pero le está diciendo, nuestro Dios le está diciendo a Josué, o a Moisés le está diciendo, escríbelo en un libro, dice, porque esto que hizo Amalek o los amalecitas, dice, esto no va a acabar aquí. Dice, ellos, dice, en lugar de ayudarlos, dice, le hicieron guerra, dice, pero esto va a quedar en memoria, dice, porque Dios, dice ahí, porque Jehová tendrá guerra, dice, de generación en generación con Amalek. Bueno, nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que estos hombres o los enemigos de Israel en ese tiempo, pues los más fuertes, ¿verdad? Porque fueron muchos, pues eran los amalecitas y también eran los filisteos. De ahí también que, mis hermanos, los moabitas, ¿verdad? También eran uno de los que también ¿cómo se dice? Se añadieron, mis hermanos, a los enemigos de Israel. Vamos a mirar qué dice Números capítulo 20. Aquí vamos a mirar, mis hermanos, otra generación de casi de la misma, ¿verdad? Por ejemplo, Amalek pues viene del nieto de Esaú. Y aquí vamos a mirar que dice en Números capítulo 20 en su verso 14. De ahí vamos a mirar, ustedes pueden leer todo, ¿verdad? De ahí en adelante pueden mirar. Dice que Moisés le mandó embajadores al rey de Edom y le dice, déjame pasar por tu tierra y no vamos a dañar nada, solamente queremos pasar. Y si alguno, dice, de mi gente, dice, dañara algo, dice, de tu tierra o comiere o lo que sea, dice, pues yo te lo voy a pagar, pero déjanos pasar. Pero no, dice este hombre, dice, este rey, dice, no van a pasar por aquí, al contrario, dice, les voy a hacer guerra. Y eso fue, mis hermanos, así. No los dejó pasar, les hizo guerra. ¿Quién era, de dónde viene, mis hermanos, esta generación? Pues esta generación, mis hermanos, de Edom, mis hermanos, pues viene, mis hermanos, pues de los, pues de Saúl. Viene de Saúl. ¿Por qué de Saúl, mis hermanos? Porque Saúl, cuando vendió su bendición, se la vendió a Jacob. Dice que él venía, mis hermanos, del campo. Y Jacob, mis hermanos, dice que se la pasaba ahí, pues él era más de casa y dice que guisaba. Entonces Saúl le dijo a Jacob, mira, dame de comer de eso rojo que tienes ahí. Y de ahí que entonces Jacob le dijo, mira, pues si me vendes tu primogenitura, dice, pues está bien, te doy de comer de esto que he guisado. Entonces Saúl dice, bueno, pues ¿para qué quiero yo de esto? Pues sí, te lo vendo. ¿Me lo juras? Sí, yo te lo juro, dice, por Dios que así va a ser. Bueno, ese fue, mis hermanos, el error de Saúl. Y de ahí en adelante, entonces, pues se le fue llamando a nuestro Dios, o le puso el nombre, o como apodo, ¿verdad? El rojo, porque Edom, mis hermanos, es rojo. Y la comida, mis hermanos, que él deseó de Jacob, pues era roja. Y aquí vemos, mis hermanos, que este rey, mis hermanos de Edom, pues también, mis hermanos, les hizo guerra. Y entonces, pero también nos damos cuenta que no solamente fueron los únicos, también, mis hermanos, nos damos cuenta también que, por ejemplo, el rey de Moab, o los amorreos, o los moabitas, también, mis hermanos, vemos que también, mis hermanos, querían siempre echarle guerra a Israel, por donde pues él estaba. Por ejemplo, Balac, mis hermanos, Balac, que era el rey de Moab, dice que escuchó que a los de Edom, dice que les hizo guerra y los destruyó. Entonces Balac, mis hermanos, este rey de Balac le dice, bueno, y ahí lo destruyó. Dice, pues ¿quién es este pueblo? Dice, para que pues toda la gente le tenga pues temor. Dice, ahora, dice, como han hecho eso, dice, ahora pues también voy a hacer algo, dice, para que ellos se arrepientan y también paguen, dice, por todo eso. Así que entonces llama a mis hermanos a Balaam y le dice, mira, dice,
ve y maldíceme a este pueblo. Y así nosotros nos damos cuenta, por lo que hemos leído, que Balaam, mis hermanos, pues iba, ¿verdad?, con rumbo a maldecir a Israel. Y nos damos cuenta que el asna de Balaam, ¿verdad?, que pues no quería ir, y hubo una ocasión, mis hermanos, donde también pasó a traerle el pie a Balaam, y de ahí que se echó, ¿verdad?, a la mitad del camino, y miró Balaam, miró el ángel, ¿verdad?, que estaba ahí con la espada desnuda, y dice, mira lo que estás haciendo, dice, pero ve con ellos, dice, y todo lo que yo te dijera que digas, eso lo vas a decir. Nos damos cuenta después que Balaam, mis hermanos, pues no maldijo a Israel, sino al contrario, lo bendijo. Dice, ¿cómo voy a maldecir? Dice, lo que Dios bendijo. Pero yo estoy dando estas partes, mis hermanos, pues digo, pues ¿cuál era el coraje, ¿no?, o la situación de ellos porque le tuvieran así como odio? No sé si tuvieran odio, ¿verdad?, al pueblo de Israel por estas cosas. Por ejemplo, nos vemos aquí que Israel haya pasado por todos aquellos términos, haciéndoles guerra a todas las naciones o lugares, ¿verdad?, por donde andaba. Se defendía, es cierto, ¿verdad?, porque aquellas personas, aquellas gentes, sí, eran, por ejemplo, los filisteos eran una generación muy mala, muy fuerte también, porque eran, dice que eran guerreros ellos, para las batallas eran buenos. Pero también, mis hermanos, pues estaba Dios, ¿verdad?, quien siempre pues defendía y protegía a su pueblo. Y vemos, mis hermanos, que al transcurso del tiempo siempre tuvieron guerras. Dice Deuteronomio capítulo 25, Deuteronomio capítulo 25 en su verso 17. En su verso 17 al 19 dice así. Ahí le está diciendo nuestro Dios a Moisés, ¿verdad?, y también a Josué, porque él pues era el que iba a quedar después de él. Está diciendo, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, que te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos los flacos que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no temió a Dios. Será pues que cuando Jehová tu Dios te hubiere dado reposo de tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que poseas, que reirás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no te olvides. Bueno, él está diciendo a nuestro Dios, dice, mira, dice, cuando tú pases a la tierra prometida que vas a heredar, acuérdate de Amalek. Es tu enemigo principal, y por lo tanto no lo puedes dejar que viva y que siga su generación de generación, porque son malos, porque acuérdate lo que te hizo cuando tú ibas rumbo a la tierra, cómo te hizo. Mira, él destruyó, mató a como dice aquí, los flacos, los que eran más vulnerables, dice. Él te hizo de todo esto, dice, acuérdate, dice, de él. Pero cuando ya haya estado en la tierra prometida, acuérdate de acabarlos. Y de ahí, mis hermanos, que nos damos cuenta, ¿verdad?, después que Josué, mis hermanos, reparte la tierra a cada tribu. De ahí nos damos cuenta entonces que, pues aquí nos damos cuenta, vamos a mirar qué dice el primer libro de Samuel. Aquí vamos a mirar el primer libro de Samuel. Cuando Samuel, mis hermanos, unge ¿a quién ungió como rey? A Saúl. Unge a Saúl como rey, le está diciendo.
está? Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y pues casi todo el capítulo, ¿verdad? Habla de cuando Samuel, mis hermanos, unge a Saúl como rey. Y le está diciendo, mis hermanos, le deja un encargo de parte de Dios y le está diciendo a Saúl: mira, ya eres rey ahora en Israel, pero acuérdate lo que hizo a tu pueblo y tienes que acabar o de Israel, ¿verdad? O terminar a Amalek. De ahí que entonces recibe esta orden Saúl, mis hermanos, y vemos que le va y junta su ejército y va en contra de los amalecitas, ¿verdad? Y les echa guerra, los mata y le dice: mata a todos, no dejes a ninguno de ellos. Desde los niños mamantes, dice, hasta los ancianos y animales. Y vemos ahí que Saúl, mis hermanos, pues le dolió su corazón de no matar a aquellas personas inocentes, ¿verdad? Y los animales también que no tenían nada que ver. Pero nuestro Dios les había dicho que así lo hiciera y tenía que hacerlo. De ahí, mis hermanos, entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que Saúl, mis hermanos, pues le perdona al rey de Amalek, ¿verdad? Le perdona la vida. Y también algunos animales, ¿verdad? Que llega allá y le está diciendo, dice: bueno, dice, ya acabaste la obra, pero ¿qué es este bramido de animales que se oye por ahí? Dice Saúl, dice: bueno, yo los he traído porque yo escogí los más gordos para sacrificar a Dios. De ahí Samuel le está diciendo, le dice: bueno, Jehová tiene tanto contentamiento con esos animales como en obedecer. Pero nuestro Dios, hermanos, su intención de él era castigar y exterminar, mis hermanos, a los enemigos de Israel. De ahí que vemos, mis hermanos, a los filisteos que se levantan también, y vemos, hermanos, allá a Sansón, ¿verdad? Vemos a Sansón también cómo mata tantos filisteos, mis hermanos. Dice que la mató con una quijada, ¿verdad? De un asna. Pero siempre había, mis hermanos, naciones que estaban en contra y querían siempre exterminar. El rey David también peleó, mis hermanos, en contra también de los filisteos, hermanos, siempre pues ellos buscando la paz, y aquellas naciones, mis hermanos, pues haciéndole guerra, porque Israel quizás le tenían envidia, no lo sé, ¿verdad? Yo eso es lo que yo quiero entender, por qué las naciones le han querido destruir a Israel. Y se dice, ¿verdad?, que es el pueblo de Dios. Yo creo que por envidia, ¿verdad?, por otras circunstancias, no sé, porque siempre ha tenido Dios, o le ha brindado Dios la bendición a su pueblo. Y donde quiera que van, ¿verdad?, los judíos o su pueblo, ¿verdad?, siempre han prosperado, no sé. Y ahora, mis hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad?, las guerras que han tenido en Israel, mis hermanos, pues ellos han ganado territorio y han sobresalido, y así lo van a hacer siempre. Así lo van a hacer, porque ese pueblo es, mis hermanos, como si pelearan en contra de Dios. Y nos damos cuenta cuando nuestro Dios le puso las manos a Nabucodonosor, ¿verdad? Y le dijo: este es mi pueblo y castígalo por 70 años. Pero también dice, cumpliéndose los 70 años, tiene que regresar. Y vemos, mis hermanos, que también Nabucodonosor, mis hermanos, pues no tenía que también pasarse, ¿verdad?, del castigo, porque Dios estaba ahí para proteger a su pueblo. Y siempre lo ha hecho, ¿verdad? En todas las escrituras que podemos nosotros mirar en el Antiguo Testamento, vemos, mis hermanos, ahí que Dios siempre ha protegido a Israel y lo seguirá protegiendo, mis hermanos. Todo el tiempo que nosotros veamos ahí, siempre lo va a proteger. Vamos a mirar que dice en Zacarías. Vamos a mirar a Zacarías, mis hermanos. Zacarías capítulo 14. Dice, son lecturas que ustedes ya han visto, ¿verdad? Solamente recordarlas. Dice Zacarías capítulo 14 en su verso del 1 al 3.
Dice así: He aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá a cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como peleó en el día de la batalla. Bueno, aquí estamos mirando, mis hermanos, después de que ha pasado muchos años o muchas generaciones, ¿verdad? Vemos aquí que nuestro Dios, antes de la venida del Señor Jesucristo, está diciendo que va a reunir a las naciones otra vez, mis hermanos, en contra de Israel, pero dice que las va a reunir, mis hermanos, solamente para castigarlas, porque la intención de exterminar a su pueblo sigue todavía, y hay muchas personas, hay muchas naciones que están en contra. Ahorita, mis hermanos, parece que hay paz, pero vemos que en Israel siempre ha habido, mis hermanos, pues guerras, siempre ha habido, mis hermanos, batallas, ¿verdad? Y que tienen que pelear, porque los que están ahí, mis hermanos, pues ellos creen que esa tierra es de ellos y les pertenece, pero vemos que los judíos, mis hermanos, pues salieron y dejaron un espacio vacío, ¿verdad? Y entonces ellos llegaron ahí y dicen: nosotros estamos aquí porque aquí no había nadie y ahora somos dueños de esto. Cuando Israel empieza a llegar, mis hermanos, otra vez a su tierra, ahí son los problemas, porque quieren sacar a la gente que está ahí, y esa gente que está ahí no se quiere salir porque piensan que esa tierra ya les pertenece, y haya habido, mis hermanos, pues batallas, ¿verdad? Siempre, y va a haber hasta que salgan de ahí, porque esa tierra les pertenece a ellos y Dios se las dio a ellos desde un principio. Y aquí entonces le está diciendo que Jehová va a hacer, mis hermanos, va a levantar o les va a poner un espíritu, mis hermanos, a ellos que vayan en contra de Israel, y las va a reunir en aquel lugar, mis hermanos, que se llama Armagedón, ¿verdad? Así también lo dice allá en Apocalipsis. Y vemos, mis hermanos, que las va a reunir solamente para castigarlas, para pues acabar con ellas, ¿verdad? Porque siempre nuestro Dios ha protegido a su pueblo y lo va a seguir haciendo. Y ahora, mis hermanos, cuando yo estaba mirando cuáles son los enemigos de Israel y cuáles han sido los principales, ¿verdad? En este caso. Y vemos, mis hermanos, que ha habido desde antes muchas naciones, y ahora que las que existen en esta época también hay muchas naciones que están en contra de su pueblo. Y aún, mis hermanos, yo investigué, ¿verdad?, qué presidentes, ¿verdad?, o qué personas han hablado de maldición en contra de su pueblo. Y encontré como unas 3 personas que lo han hecho, ¿verdad?, y nos hemos dado cuenta que esas personas pues no han acabado bien, ¿verdad? Por ejemplo, el presidente de Venezuela, ¿verdad? Ustedes se recuerdan, él lo dijo, ¿verdad?, así al aire, ¿verdad? Y vemos, mis hermanos, que lo maldecía desde adentro, dice, de sus extremidades, ¿verdad? Dice él, de sus vísceras. Y vemos que desde allí, ¿verdad?, desde donde él lo dijo, desde allí comenzó el mal, y comenzó, mis hermanos, pues aquella enfermedad que acabó con él. Y ha habido otros 2 por allí. Han habido otros 2 presidentes por allí que lo han hecho así, pues a las abiertas, ¿verdad? Y no se han detenido como para hablar mal en contra de Israel. Y pues, mis hermanos, los que maldicen a su pueblo, mis hermanos, pues van a ser destruidos, porque ya está escrito. Dice Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, en su verso
del verso 24 hasta el verso 26, dice así: luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Bueno, aquí está hablando ya el apóstol Pablo, está diciendo que después, en el transcurso, mis hermanos, del milenio, como Israel va a regresar a su tierra, mis hermanos, y también Jesucristo viene a reinar, mis hermanos, por 1000 años, va a poner, mis hermanos, todo en orden, toda la tierra, todo el mundo lo va a poner en orden. Y entonces, mis hermanos, pues dice que ahí pues va a reinar Él, como lo dice Isaías, que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Así que va a estar el rey reinando en Jerusalén, y de allí, mis hermanos, van a salir todas las leyes que en un principio tuvieron que haberse cumplido por todas las gentes, por todas las naciones. Y eso va a suceder, mis hermanos, en el transcurso de 1000 años, donde ya, mis hermanos, quede todo estable. Y dice ahí, mis hermanos, que ya por último, después del milenio, dice, ya por último, dice que va a estar todo bajo sus pies, y el postrer, dice, y el último, dice, va a ser la muerte. Y no solamente la muerte, ¿verdad? También nosotros damos cuenta, mis hermanos, que después del milenio nosotros damos cuenta que nuestro Dios también pues tiene un pago, ¿verdad? Una recompensa para todas aquellas personas que no hayamos aceptado, ¿verdad? O querido pues la salvación que Él ofrece, nuestro Dios, para vida eterna. Y nos damos cuenta entonces que en Apocalipsis vemos, mis hermanos, que donde menciona el fuego eterno, ¿verdad? Donde va a ser lanzado la muerte, el diablo, sus ángeles, el falso profeta, mis hermanos, también. Y ahí, mis hermanos, pues se determina, ¿verdad? Todo lo que es malo, lo de que ha habido desde un principio hasta este momento. Pero vemos, mis hermanos, que hay gente que no le gusta escuchar, ¿verdad? Que es el pueblo de Dios. Hay gente que ha hablado, ¿verdad? Como diciendo, bueno, ¿quiénes son ellos? ¿O por qué dicen que es Dios de Israel? Pero es cierto, la Escritura, mis hermanos, nuestro Dios así lo afirma, ¿verdad? Dios es Dios de Israel, es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob o de Israel. Desde un principio lo ha dicho así. Pero no es porque Dios sea un Dios malo y haya querido exterminar por completo a los amalecitas. Porque nos damos cuenta, mis hermanos, que nuestro Dios también quería exterminar a los moabitas, también a los amonitas, ¿verdad? A los filisteos. Pero cuando llega, mis hermanos, la ocasión ya en el libro de Ruth, ahí nos damos cuenta, mis hermanos, que Ruth era moabita. Pero ellos no podían entrar en la generación, ni en la tercera, dice, no pueden entrar ellos. ¿Por qué? Porque eran moabitas. Son los que le echaron guerra a Israel también. Pero el corazón de ellos cambia, ¿verdad? Cuando una persona quiere, ¿verdad? Anhela la vida eterna, lo que ofrece Dios. Y no importa, mis hermanos, que sea de otra raza, pero cuando quiere cambiar su corazón, lo hace. Ruth, mis hermanos, era moabita. Y sí entró, mis hermanos, pero por la obediencia. Por eso nada más. Pero si todas las naciones hubieran cambiado, mis hermanos, no es que Dios quiera exterminar a todas las gentes, porque para eso los crió, ¿verdad? Pero como la gente, mis hermanos, no quiere escuchar, como la gente no quiere cambiar su forma de ser, por eso Israel también siempre fue castigado en todas ocasiones, por eso mismo. Pero no los ha exterminado por completo, solamente los ha entregado en manos de sus enemigos para que sean castigados. Y como lo decimos nosotros, ¿verdad? Las palabras que decimos nosotros a veces, para que escarmiente, ¿verdad? Para que nosotros escarmientemos, para que nosotros veamos, mis hermanos, que es mejor y qué camino seguir.
Pero Israel, mis hermanos, aunque haya sido desobediente y se iba a los Baales, o quería, o sea, tradiciones, o tomaba tradiciones, costumbres de otras naciones, siempre lo castigaba y lo regresaba con bien, siempre. Y ya vemos allá en el apóstol Pablo, los romanos, lo está diciendo, y ustedes que son injertados, ahora la iglesia de Dios está diciendo, no quieran ser mejores que ellos, dice, porque si a ellos no les perdonó, a ustedes tampoco los va a perdonar. Por eso yo le puse el título, por eso mismo le puse el título, dice, los que maldicen a su pueblo, pues serán destruidos. Y su pueblo, mis hermanos, ahora ya que estamos nosotros injertados, ya somos parte del pueblo o de las bendiciones de Dios. Pero habrá gentes que estén en contra de la doctrina, habrá gentes que estén en contra de esta multitud, digamos así, que forman la parte de la iglesia de Dios. Pero si alguno, mis hermanos, si hay alguno de entre nosotros que no se esfuerce porque no quiera obedecer a nuestro Dios, pues también el Señor Jesucristo dice, si no eres conmigo, eres en contra de mí. Y por lo tanto, aunque nosotros estemos ahí, si no cumplimos, si no queremos, mis hermanos, pues también, mis hermanos, somos parte de aquellos enemigos que van a ser destruidos un día. Por eso es importante que nosotros pues pongamos atención a estas cosas y veamos, ¿verdad?, para que nos sirva como de ejemplo, ¿verdad? Porque dice allá en Hebreos, ¿verdad?, capítulo 2 de Hebreos, que ellos, mis hermanos, pues les faltó fe, no mezclaron fe. También nosotros, mis hermanos, así como a ellos se les habló de la palabra de Dios, también nosotros se nos está hablando de la palabra de Dios. Pero si también no mezclamos fe, mis hermanos, pues también ese reposo que menciona ahí tampoco va a ser para nosotros. Por eso es que estamos aquí, yo pienso que estamos luchando, ¿verdad? Y no dejemos de luchar. El Señor está a las puertas, ¿verdad? Está pronto. Y aunque a muchas naciones no les guste que se le llame el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. Y si van a ser destruidos en aquella época, mis hermanos, las naciones que van a ser castigadas, pero por eso mismo, porque muchas personas o muchas naciones están en contra, mis hermanos, pues de esa enseñanza y de su pueblo, ¿verdad?, que es el que eligió. Y le plació a él que fuera esa generación, que fuera estos hombres que encabezaron, ¿verdad?, como Abraham, Isaac y Jacob, encabezaron, mis hermanos. Y Abraham le dijo, allá en el capítulo 12 de Génesis, le está diciendo, todos los que te bendijeren, yo los voy a bendecir, pero los que te maldijeren, también los voy a maldecir. A Jacob también se le dijo, mis hermanos, que iba a ser una nación muy grande y si las bendiciones iban a llegar, mis hermanos, para esa generación, mis hermanos, para ese pueblo. Y ahí entonces, mis hermanos, pues hay mucho que decir, esperando que, voy a invitar que se ponga de pie, esperando, mis hermanos, que sigamos dialogando, ¿verdad?, analizando todo eso, y hay mucho más que hablar. Por ejemplo, en Amós, en Isaías o Jeremías, mis hermanos mencionan la palabra Edom, y también, mis hermanos, en el libro de Amós también menciona ahí a Esaú también, o esas generaciones, ¿verdad? Y vienen desde allá atrás de aquel tiempo, mis hermanos, pasados. Pero en donde quiera que veamos, mis hermanos, que nuestro Dios está ahí para bendecir siempre a su pueblo. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y yo me despido. Paz a vosotros.